Actualizamos la información aquí en El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Juan Fupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día. Comenzamos con nuestros titulares. El presidente de Estados Unidos vinculó el cierre de gobierno a la victoria demócrata en las elecciones locales y estatales del martes. Donald Trump aseguró que el shutdown fue un factor determinante, mientras que el gobierno israelí se pronunció acerca de la victoria del musulmán Zohran Mamdani en Nueva York. El Tribunal Supremo de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de cárcel contra la expresidenta interina Yanine Áñez. La antigua mandataria fue procesada por haber asumido el poder de manera ilegal. Su excarcelación se dispuso de manera inmediata, dijo el presidente de la Corte. Ampliamos con nuestra corresponsal. El gobierno francés anunció que suspenderá la plataforma en línea del gigante chino Shein. La polémica gira en torno a la puesta en venta de muñecas sexuales con apariencia infantil, mientras que la marca abrió hoy mismo su primera tienda física en el corazón de París. Lo veremos más adelante. Con nuestra invitada del día abordamos el futuro del Partido Demócrata luego de los resultados en las elecciones del martes. Son figuras como Zohran Mamdani el camino para volver a competir con Donald Trump por la Casa Blanca. ¿Cuál es el liderazgo al que debe apostar la oposición en estos momentos? Lo tratamos en minutos. Comenzamos. Comenzamos en Estados Unidos, en donde la actualidad gira en torno a las repercusiones de las elecciones locales y estatales del martes. El presidente Donald Trump hizo en las últimas horas una mención a la victoria del Partido Demócrata en estos comicios. Desde Washington, D.C., el mandatario aseguró que el cierre de gobierno, el cual llega este miércoles a un récord de 36 días, fue un factor importante en la derrota de su partido, el republicano. Fue en Nueva York, en Nueva Jersey, Virginia y en el estado de California, en donde tuvo lugar parte del primer llamado a las urnas a nivel nacional desde que el magnate asumió su segundo mandato. Esto fue lo que dijo. Si leen las encuestas, el cierre del gobierno fue un factor importante, negativo para los republicanos, y eso influyó. Y dicen que el hecho de que yo no estuviera en la boleta electoral fue el factor más importante. Pero no sé si eso sea cierto, aunque me sentí honrado de que lo dijeran. Es hora de que los republicanos hagan lo que tienen que hacer, acabar con la obstrucción parlamentaria. Es la única manera de lograrlo. Y si no acaban con la obstrucción parlamentaria, estarán en una situación muy difícil. No aprobaremos ninguna ley. No se aprobará ninguna ley durante 3 años y 3 meses. La capital de Uganda celebra el triunfo de Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York. Decenas de ciudadanos de Kampala festejaron el triunfo en la gran manzana del joven político demócrata que nació y vivió parte de su vida en esta ciudad antes de emigrar a Estados Unidos. Durante la campaña, eso sí, Mamdani decidió catalogarse como musulmán de origen sudasiático, aunque también reivindicó sus orígenes africanos. El informe lo tiene Diego Bazzani. Kampala tiene su primer alcalde en Nueva York, tras la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones locales de la denominada capital del mundo. Los habitantes de la principal ciudad de Uganda, en donde nació el joven líder del Partido Demócrata, vieron con buenos ojos que uno de los suyos ahora esté al mando de una de las principales urbes del mundo. Me hace sentir bien. Uganda es prácticamente invisible para el resto del mundo, pero verlo ahí arriba me llena de orgullo por mi país, porque a pesar de estar en esta situación, tenemos a alguien en la cima, ya que Nueva York no es una ciudad cualquiera. Bueno, esto pone a Uganda en el mapa mundial, en el mapa global. Cualquiera que conozca a Mamdani probablemente buscará información sobre él y encontrará que tiene doble ciudadanía. Es ugandés y estadounidense a la vez. Definitivamente esto pone a Uganda en el mapa global. Definitely that puts Uganda on the global picture. Mamdani vivió en Kampala hasta los 7 años, hasta mudarse a Nueva York junto a sus padres, la cineasta Mina Nair y el profesor de la Universidad de Columbia, Mahmoud Mamdani. A pesar de haber nacido en el continente africano, el hombre de 34 años optó durante la campaña a la alcaldía en presentarse como un musulmán de ascendencia surasiática. Esto gracias a que los orígenes de su familia provienen de India. Es así como a lo largo de la carrera electoral, Mamdani grabó múltiples videos promocionales en urdu y bengalí para atraer a los votantes provenientes de esta región del mundo y reivindicar sus raíces.
Otra de las noticias del día está en Bolivia, en donde el Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta interina Yanine Áñez. De acuerdo con el presidente de la Corte, Romer Saucedo, la exmandataria será puesta en libertad. Previamente, desde Santa Cruz, nuestra corresponsal Natalie Iriarte nos explicó la decisión de la justicia boliviana. Al parecer, ahora prevalece el criterio de que la exmandataria deberá ser juzgada justamente como una expresidenta y no como la vía ordinaria, como cualquier otro ciudadano. El Tribunal Supremo de Justicia, presidido por Romer Saucedo, ha dado 7 de 9 votos a favor de la liberación de Yanine Áñez, que deberá ser ejecutada hoy mismo. Esto fue anunciado en conferencia de prensa en la ciudad de La Paz y está tomado por muchas personas como algo positivo, mirando que la justicia está teniendo un cambio a ser despolitizada. Sin embargo, también hay muchas personas que, sobre todo desde la ciudad del Alto, reclaman que los casos de los muertos, de los casos de Sencata y Sacaba, que fueron enfrentamientos muy duros de militares enviados por el gobierno de Yanine a reprimir a estas ciudades, no se queden en el olvido. Lo cierto es que la exmandataria ahora deberá enfrentar todos estos casos, pero en libertad y desde esta calidad de expresidenta y no por la vía ordinaria. Se han encontrado algunas irregularidades en el debido proceso y esta es la razón por la cual el tribunal ha dado a su favor. Mientras tanto, la presidenta de México dio a conocer que presentó cargos contra el hombre que la acosó sexualmente en una caminata por la capital y que se ha hecho viral, además de servir como reflejo de la vulnerabilidad diaria de las mujeres en el país. El sujeto ya fue arrestado. Sí sentí, obviamente, la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado. Pero decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Entonces, es en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque es un delito del fuero común. Presenté denuncia. Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres, ahí mismo en esa calle. Entonces está detenido esta persona. Cambiamos de tema. El ejército de Ucrania informó que reforzó las unidades efectivas desplegadas en la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk, ante el avance ruso que busca tomar el control de la localidad. Desde la administración de la región informaron que al menos 1.200 civiles estarían atrapados en medio del asedio ruso y su evacuación sería imposible. La situación y el contexto nos lo explicó previamente nuestra enviada especial a Kiev, Catalina Gómez Ángel. Tanto militares destinados en la zona como analistas coinciden en asegurar que la situación está al borde de ser crítica en esta ciudad de Pokrovsk, una de las más importantes todavía en control de Ucrania en esta región conocida como el Donbass, y que desde el comienzo de la invasión a gran escala fue fundamental en la defensa de esta zona, especialmente porque era un centro logístico que comunicaba el este de esta región con la provincia de Dnipro. El avance de las fuerzas rusas comenzó en verano del año pasado. Ya en agosto las autoridades libraban una gran campaña para evacuar a gran parte de la población, y en un intento por quitar presión en esta parte, Kiev lanza una incursión en la región rusa de Kursk, donde Moscú tuvo que destinar un gran número de tropas, pero también tuvo que hacerlo Ucrania. Y cuando ya los rusos recuperan el control, vuelven y movilizan un gran número de hombres, ponen una gran presión y empiezan a avanzar hacia la ciudad como tal de Pokrovsk. En agosto ya entró un número de hombres que lograron controlar los ucranianos. Sin embargo, lo que hacía Rusia era mandar pequeños grupos, muchas veces un solo soldado o vestido de militar o vestido de civil, que iba tomando posiciones dentro de la ciudad. Hoy se habla de 200 o 400 hombres dentro de Pokrovsk que aparecen en diferentes partes. Los ucranianos hablan de no enfrentarse a hombre, no una pelea callejera, sino que cuando los localizan intentan neutralizarlos con los drones, pero en esto también los rusos también
parecen tener mayor superioridad. Ellos intentan cortar las vías de logística de los ucranianos para el intercambio de hombres, para sacar a los heridos, para llevar munición hasta la ciudad. Y si bien hasta hace algunas semanas se pensaba que Ucrania podía retener el control de Pokrovsk, hoy muchos son escépticos sobre ello. Más noticias. Los 2 ciudadanos franceses encarcelados en Irán bajo cargos de espionaje ya fueron liberados y aguardan en la embajada francesa de Teherán. El presidente Emmanuel Macron pudo hablar con ambos, pero recordó que la liberación sigue sin hacerse efectiva mientras los ciudadanos sigan en el país. Francia, por su parte, también liberó a una ciudadana iraní acusada de hacer apología del terrorismo en redes sociales. Veamos. Lo que comenzó como una trama de espías acabó en un canje entre presuntos ciudadanos comunes de distintos países. Por una parte, Cécile y Jacques fueron liberados mediante la denominada clemencia islámica, acción que hizo de contrapeso para los cargos de espionaje que enfrentaban y que les dejaron 3 años entre rejas. Y mientras Macron confirmaba el pasado martes la noticia, este miércoles dejaba constancia de haber hablado con ambos compatriotas, ahora recluidos en la embajada francesa, y llamaba a las autoridades iraníes a que se pueda efectuar una salida del país lo más inmediata posible. A pesar de una liberación que sigue sin ser completa, las calles respiraron aliviadas. Sí, hay carteles por todas partes. Es cierto que los vemos por todas partes. Sin duda es un alivio que hayan sido liberados. Carteles en Francia y carteles en Teherán. Francia contaba con la ciudadana iraní Mahdi Esfandiari, encarcelada por agitar las redes sociales. Mientras los jueces franceses apreciaron que Esfandiari, de 39 años, hacía apología del terrorismo, Teherán también reclamaba su liberación, un canje que ya se produjo y tuvo el mismo impacto en Irán. El ministro de Exteriores resumió la hazaña. Los 2 ciudadanos que habían sido condenados por espionaje fueron puestos en libertad anoche por el Poder Judicial, en virtud de la clemencia islámica. ¿Será liberada nuestra ciudadana en Francia? La señora Esfandiari ya es libre. Actualmente se encuentra en nuestra embajada y, si Dios quiere, una vez que concluya los procedimientos judiciales, regresará. Liberaciones que se produjeron de forma simultánea para dar carpetazo a otro capítulo en la diplomacia de los rehenes. Vamos a Francia, en donde el gigante de las ventas electrónicas de China, Shein, se encuentra en el ojo del huracán de la mano de una controversia en torno a la venta de unas muñecas sexuales en su portal, el cual el gobierno anunció que pedirá su cierre. Un escándalo que coincide con la apertura de su tienda física en el corazón de París. El informe lo tiene Gabriel Colchen. Polémica en París ante la apertura de la nueva tienda de Shein. La marca china abrió su primera tienda física en el mundo en medio de las controversias sobre la venta de armas y muñecas sexuales con apariencia de niña en su plataforma virtual. Hoy en día tenemos una empresa que sabemos que destruye el medio ambiente, que sabemos que utiliza esclavos, que sabemos que vende muñecas sexualizadas de niñas para pedófilos. Por lo tanto, pone en riesgo a nuestros hijos. Una empresa que también vende armas. Con todo esto es evidente que debemos prohibir Shein en el territorio nacional e incluso en el territorio europeo. El gobierno francés empezó un proceso de suspensión de la plataforma en línea mientras la marca demuestre que sus contenidos están en conformidad con la ley. La marca china, que permite a cualquier persona poner en venta sus productos, anunció la suspensión temporal de la venta por parte de terceros en la plataforma, origen de estas ventas polémicas. Para muchos consumidores, la llegada de la tienda física les permite comprar ropa de bajo costo. Sí, claro que importa y entendemos que hay pros y contra y creo que nosotros, los clientes, no debemos intervenir. Es más bien responsabilidad de las altas esferas del Estado. Son ellos quienes deben actuar, no nosotros. Nosotros tenemos ingresos bajos y este tipo de tiendas, como antes Tati, nos permiten comprar ropa y otras cosas con más regularidad. Shein abrió sus puertas en una de las galerías comerciales más distinguidas de la capital francesa, que acoge numerosas marcas importantes. Pero varias de ellas ya decidieron abandonar este punto ante retrasos de pago y acusaciones en contra de Shein por vender productos baratos en una competencia desleal y que probablemente no cumplen con la legislación de la Unión Europea. Vamos con noticias de Asia. En Filipinas, tras el paso del tifón Kalmagi, han iniciado las labores de limpieza y de remoción de los escombros. El fenómeno climático arremetió duramente contra varias de las islas del país, dejando más de 100 muertos y decenas de desaparecidos. Veamos más en este reporte.
Las crecidas de los ríos arrasaron casi todo. Estos filipinos regresan a lo que alguna vez fueron sus hogares, intentan evaluar la magnitud de lo perdido y rescatar lo que puedan del lodo. Lo hemos perdido todo, no tenemos hogar, necesitamos ayuda, no tenemos dónde dormir, ni comida, ni nada que usar, solo tenemos ropa rota, solo necesitamos comida, arroz, cualquier cosa para comer, pero no tenemos nada. Mientras el número de muertos sigue aumentando, los residentes de la provincia filipina de Cebu, hogar de más de 2,4 millones de personas, describen como el tifón Kalmaegi trajo lluvias sin precedentes que provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que arrasaron comunidades enteras. Las aguas de la inundación entraron rápidamente, no pudimos rescatar nada. Es la primera vez que nos sucede algo así. Llevo casi 16 años viviendo aquí y es la primera vez que experimento una inundación de esta magnitud. Filipinas sufre regularmente el impacto de tifones y tormentas con alrededor de 20 al año. Sin embargo, las autoridades y los residentes están sufriendo las consecuencias de un tifón que el gobernador provincial de Cebu calificó como un fenómeno sin precedentes. Aunque algunos ciudadanos filipinos afirman que el país no está bien preparado para contener estos fenómenos, como consecuencia de escándalos de corrupción ligados a proyectos fantasma de seguridad contra inundaciones. Despedimos este bloque informativo con las impactantes imágenes de la conocida como superluna. Es el fenómeno más grande de este tipo en el año y se pudo apreciar este miércoles sobre el cielo de Sydney, en Australia. Este espectáculo es posible gracias a un acercamiento mayor al habitual por parte del satélite a la Tierra. Particularmente a lo largo de este día se registra la máxima proximidad que habrá en todo el 2025, lo cual se traduce en una sensación de unas proporciones aún más grandes para la Luna. Es momento de nuestra invitada del día. Es un día de celebración, como les venimos contando, para el Partido Demócrata en Estados Unidos luego de las elecciones estatales y locales en el país. Se trata de la primera victoria para la oposición desde que hace un año se vieran derrotados por el actual presidente Donald Trump en la lucha por la Casa Blanca. ¿Qué le dejan los resultados de anoche a este partido con miras al futuro? El análisis es con Victoria Murillo, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Columbia y PhD por la Universidad de Harvard. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Es tan positivo este resultado para los demócratas o son resultados muy locales? Dos cosas. Es positivo en el sentido que por primera vez pudieron coordinar un discurso conjunto, si bien los candidatos eran muy distintos. El discurso del costo de la vida ha sido clave en todas las elecciones y el discurso de la pelea contra Trump. Y eso les ha dado energía a los demócratas, les ha permitido como despertarse del shock que había significado la victoria de Trump el año pasado. En las elecciones del estado de Virginia y de New Jersey, que eligieron gobernadores, si bien son dos estados demócratas, se preveía especialmente que New Jersey fuera bastante peleada y fue muy significativa, y la candidata giró en casi todos los condados, en las dos candidatas, en ambos estados, los votos, la proporción hacia votos demócratas mayor que la que había sacado Kamala Harris el año pasado. Entonces, definitivamente es buenas noticias. Fue un aumento considerable en la participación electoral, el más alto en la ciudad de Nueva York desde los 60, el más alto en New Jersey desde 1997. Pero como siempre en las elecciones locales y en las elecciones del estado, vota una proporción menor que en las presidenciales. De hecho, el boom del voto en Nueva York llevó a pensar que era como una elección presidencial. Hubo 2 millones de votantes. El reto ahora entonces es cómo pueden los demócratas capitalizar este momento en un momento en donde no tienen un liderazgo claro a nivel nacional. No va a haber un liderazgo hasta que empiecen las primarias, pero esto sirve para pensar las elecciones del año que viene, las elecciones de medio término, que se van a correr con las características de cada estado. Los candidatos, como fue acá, las candidatas en Virginia y en New Jersey eran muy moderadas, venían del terreno de la seguridad nacional. En New Jersey la candidata era de Virginia, pero
piloto de la Armada, y en Nueva York un socialista democrático. Pero lo interesante es que todos movilizaron a las bases y llegaron a la gente que por ahí había en lugares que habían votado por Donald Trump en función del impacto del costo de la vida que subió con Donald Trump por el proteccionismo, por las tarifas, y especialmente en un contexto en el cual el cierre del gobierno está incluso afectando la ayuda a las familias en casos de necesidad, ¿no? ¿Qué estrategia, profundizando en estas elecciones de medio término del otro año, qué estrategia entonces deben seguir los demócratas para esos comicios? Ya usted nos adelantaba que la unidad fue clave para lo que vimos anoche. Sí, me parece que cada estado va a tener candidatos que van a surgir de sus propias primarias y que van a, en lo general, tratar de pelearse con Donald Trump y de enfatizar este mensaje económico, que fue lo que no enfatizaron el año pasado. El otro tema que yo creo que va a surgir y va a ser muy fuerte en las elecciones del año próximo es la renovación del Partido Demócrata, ¿no? En este sentido, la elección de New York es una elección que se jugó también al interior del Partido Demócrata. Los dos principales candidatos habían ido a una primaria en el Partido Demócrata y Mamdani había ganado esa primaria, aparte de ganar la elección general a Cuomo. Pero ahí hay también un rechazo al establishment demócrata, y eso yo calculo que va a seguir viéndose, no necesariamente que los candidatos sean radicales, pero sean de donde sean, candidatos que busquen más representar a los votantes y se presenten como una renovación frente al establishment del Partido Demócrata. Nos dice usted que efectivamente el caso de Zohran Mamdani es un caso muy radical, pero igual se puede utilizar como una pequeña premonición a dónde apostar, a dónde deben apostar los demócratas de cara ahora a conseguir más votos. Claramente, tanto él como las dos candidatas moderadas tomaron la campaña del costo de la vida y de combatir a Trump. Esos dos temas van a cubrir candidatos moderados, de izquierda, de centro izquierda, donde sea que estén. Y eso va a ser parte de la campaña del año próximo, no me queda la menor duda. Ahora, lo necesario es que en las primarias de los estados surjan nuevos candidatos, ya está empezando a pasar, nuevos candidatos que sean más creíbles para la gente, que se sientan más representadas por ellos que lo que ha sido el establishment demócrata hasta ahora, que se ve más bien como elitista, como vinculado a gente muy educada y como un poco encerrado en sí mismo. Recordemos que incluso Zohran Mamdani empezó su campaña electoral hace un año, cuando nadie lo conocía, yendo a entrevistar a los votantes del Bronx y preguntándole por qué habían votado a Donald Trump. Y de ahí es que él saca su mensaje de la importancia del costo de vida para los ciudadanos de la ciudad. Señora Murillo, usted me habla de nuevos demócratas, de cómo el Partido Demócrata debe buscar nuevos liderazgos, para estas elecciones, pero en el caso de la campaña de Mamdani vimos que estuvo acompañado por Bernie Sanders, ex candidato presidencial, por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. ¿Qué papel deben tomar, cree usted, estas figuras ya alineadas con el Partido Demócrata de cara al futuro en esta especie de renovación? Hablo del caso de Sanders y Ocasio-Cortez. Sí, Sanders es un independiente, realmente no, él mismo se define como independiente y definitivamente está hace mucho circulando, pero nunca fue parte del establishment demócrata, siempre ha sido de algún modo un outsider dentro del Partido Demócrata. No es alguien como Mario Cuomo, que viene de una dinastía, a quien Bill Clinton le dio su apoyo, no es parte de ese establishment demócrata. Ocasio-Cortez es parte de un proceso de renovación que se inició hace unos años. Ella era una candidata que también surge como de la clase trabajadora, ahora ya es una política profesional. Pero de nuevo, tampoco es alguien que sea percibido como candidato del establishment. Hay varios más, Tallerico
es otra persona que está surgiendo, Rubén Gallego en Arizona. Hay muchos nuevos candidatos que por ahí son senadores, son diputados, pero no tienen esa relación con lo que fue la élite tradicional del Partido Demócrata. Ahora hay un candidato en Maine que también ha sido algo, ¿no? Como que es working class, que es uno que cría ostras, y de nuevo, son gente que se parece más al votante medio. Usted ha venido tratando un tema muy interesante en esta entrevista y es que el Partido Demócrata alegó para estas elecciones a temas como el costo de vida, y hablando de un poco de las explicaciones de este resultado, el presidente Donald Trump dijo que los demócratas obtuvieron un buen resultado, vinculó más bien el cierre de gobierno a los resultados de las elecciones que vimos en los comicios estatales anoche. ¿Tiene razón el presidente Trump? ¿Es el cierre de gobierno culpable de parte de lo que vimos anoche? Él dijo dos cosas, que él no estaba en la boleta y que era el cierre del gobierno. Es verdad que él no estaba en la boleta y eso es un tema para los republicanos porque él, no estando en la boleta pero estando en el gobierno, le da mucha energía al electorado demócrata para ir a la boleta, no movilizando al electorado republicano y ya... Estamos teniendo problemas de comunicación con la profesora Victoria Murillo. Estamos intentando retomar la comunicación con ella. Sí, señora Murillo, perdón. Perdimos un momento la comunicación. No sé si me escucha. Me gustaría que, si puede retomar un poco la pregunta que le hacía acerca de la explicación. No podemos Sugieren tomar que la gente cree que la conversación con la profesora Victoria Murillo. Les recuerdo, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Colombia, PhD, con quien analizamos estos resultados de las elecciones estatales y locales de Estados Unidos. Continuamos con la información aquí en El Mundo Ahora de France 24. Breve pausa, ya regresamos.